Voy a dar inicio ya a la entrevista al diputado federal por Morena, Javier Hidalgo. Ya está con nosotros. Muchísimas gracias al diputado por su tiempo y aquí lo tengo ya. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio. Gusto en saludarte. Gracias, muchísimas gracias por ser puntual. Déjame preguntarte sobre la pasada elección. La pregunta es, ¿perdió la elección Javier Hidalgo? La elección ganamos el país y se perdió la alcaldía de Miguel Hidalgo. ¿La diputación la perdiste? Es que es una votación la que nosotros hacemos en este país, en el sentido de que es la suma de los 300 distritos, cuenta uninominal y plurinominal. Entonces el resultado fue que obtuve 68,000 votos. Esos 68,000 votos ayudaron a construir lo que es la mayoría nacional de Morena. En Miguel Hidalgo no se ganó la elección. En el 2018 tú ganaste esa diputación federal con 97,212 votos. En la pasada elección casi 30,000 votos menos. ¿Qué pasó ahí, Javier? Bueno, lo que sucedió fue que hubo una participación en las elecciones intermedias. La participación siempre es menor. En el caso es un promedio del 38-40% de la participación del electorado. Ahora participó el 52% del electorado en esta elección y digamos que en votos Morena se consolidaron y justo lo que representan estos 68,000 votos que me refiero. Sin embargo, el grupo conservador, ellos hicieron una estrategia que yo le llamo fraude, porque hicieron una estrategia de mentira con dolo, de generar una guerra sucia, de asustar, y esto generó una participación de los votos, digamos, que proclives a la derecha, que llegó en algunos casos a ser del 90%. Es decir, rebasó la participación del 2018 y por lógica cualquier participación de una elección intermedia, y además se hicieron hacia un solo partido, como si estuviéramos como los votos de Corea del Norte más o menos, ¿no? Donde participaba el 90% y todos hacían un partido. Y entonces la derecha obtuvo una cantidad, digamos, del 25% de la población, sus 70% de sus votos. ¿Qué población es? Pues es la población más pudiente, no de la alcaldía, del país entero. O sea, en Miguel Hidalgo vive la gente de mayor dinero, los más millonarios de México. Y esto, pues, fue lo que sucedió. Esto, la verdad es que la medición no fue a partir de las candidaturas, porque mi rival es una candidata muy mediocre. Ni campaña hizo, ni siquiera se atrevió a hacer debates, ni siquiera salía a las calles. Más bien es una campaña, digamos que fue la figuración de la derecha, el epicentro, digamos, de toda su estrategia a nivel nacional, se sucedió en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez. Y de ahí se hicieron los círculos, digamos, de votación hacia entornos parecidos, pero se concentró en estas dos alcaldías y fue por resultado de toda la estrategia nacional de la derecha. Por eso te digo que les ganamos, porque además de todo, esta estrategia pues no les alcanzó para tener mayoría en la Cámara. Estamos hablando, acuérdate que se juntaron todos los partidos
el PRI y el PAN sobre todo, y que juntaron pues, todos los recursos de medios que tú conoces bien y todo el poder se fue lo que fue generando esta campaña de miedo, de mucha mentira, de muchas campañas de odio muy clasistas, y no pudieron, no avanzaron. Obviamente pues estamos hablando del sector más privilegiado de México. Era evidentemente que la visión de los ricos no iba a tener una visión solidaria, sino pues, se mantuvo sus privilegios y sus visión individualista, y esto fue lo que los llevó a hacer filas hasta de 2 horas para poder votar. Imagínate, los super ricos tenían que hacer esas filas. Igual me imagino que mandaron a gente a que se formara, pero bueno, estos resultados, si cualquiera leyera estos resultados en una elección que dijera votó el 90%, y de ese 90%, el 95% a favor de un solo partido político. Es como un pensamiento totalitario de una sola fuerza política. Pues ya cuando lo mete uno a la cuestión económica y entonces ahí ya donde se resuelve, Julio. La razón del interés por platicar contigo sobre esta elección es porque he leído en Twitter, en las redes sociales, creo que desde mi punto de vista, mucha desinformación en cuanto a la participación en la pasada elección y el porcentaje que le asignan a Margarita Zavala. Ella ganó con 56% del voto, tú obtuviste el 34%, y aquí es algo importante y creo que se está manipulando desde algunas cuentas cercanas a Morena, donde dice que la participación fue del 96%, la participación ciudadana, pero el dato duro del PREP es que es del 60% de la población. O sea, es decir, no votó el 96% de los electores, y por ahí se maneja que es el 96%, pero la realidad, todo el mundo puede consultar el PREP, la Miguel Hidalgo, es el 60%, y Margarita Zavala ganó con el 56%. Corrijo también, no es la mujer diputada más votada, hay 2 diputadas más en Chiapas y en Chihuahua. Felipa Obrador ganó ahí por el Partido Verde Morena, y en Chihuahua Obrador, ¿no? Sí, Obrador ganó por 70%, mucho más, y el porcentaje de participación fue cerca del 79%. Y creo que ahí hay una confusión, y por eso es que te pregunto si hubo fraude, porque pues hay casillas donde sí obtuvo Margarita Zavala 80 y tantos % de la participación de los votantes, pero hay casillas donde obtuvo el 20 y tantos, 30%, pero en promedio es solamente el 56%. Entonces, la pregunta directa es, ¿cómo fue el fraude? Además de la inequidad y la campaña negra, directamente tú dices, hubo a la vieja práctica del PRI, urnas embarazadas, o ¿cómo fue ese fraude? Porque si hablas de un fraude. Bueno, es que a mí me preguntaron, ¿hubo fraude en Miguel Hidalgo? Entonces yo me voy a la aseveración de que es fraude, y fraude es mentir con dolo. Entonces efectivamente hubo un fraude, se mintió con dolo, y eso es lo que llevó a explicar estos resultados tan atípicos en una elección que, si bien no fueron del 90%, sí estaban sobre el 75-80% en una sola zona y a favor de una sola fuerza política. Si te refieres al fraude tradicional, pues es como muy difícil que en las lomas de Chapultepec pueda darse ese tipo de fraude. Y sí hubo vigilancia de parte de Morena. Ahí eso no quita que se pueda impugnar, porque evidentemente que se tiene que hacer una explicación de cómo puede haber un proceso electoral con esa concentración de participación y hacia una sola
fuerza política, Julio. Entonces, en síntesis, el fraude fue por la actuación política, no por la manipulación en el momento de las urnas. Es decir, los votos contaron, la gente que participó, ahí en ese aspecto no hubo trampa. En ese aspecto no hubo trampa. Entonces, es claro que sí hay, no sé si malintención o desconocimiento, porque citan algunas casillas, y te voy a dar unas casillas, dicen, en la sección 4.966, 4.987, 4.968, participó más del 90%. Eso es cierto. Pero ya cuando checas la información, dice, y está aquí en un recuadro, dice 99.58. Pero no sé si sea por ignorancia que esta cuenta de Twitter dice la sección 4966, pero el 99.58 no se refiere a que ella obtuvo esos votos, tampoco es que 99 punto y tantos participó, sino que es el de total de los votos, en este caso, esta casilla, de los 725 votos, 722 es el 99.58. Entonces, no es que Margarita Zavala obtuvo el 99.58, tampoco hubo una participación del 99.58. Creo que esto es desinformación. Otra casilla, la 4987, 386 votos. Julio, yo subí una información, no sé si lo tienes ahí, sino para poder mostrar los mapas, en donde se señala claramente cuáles fueron los promedios de votación en la alcaldía. Y entonces se marca con mucha precisión que estamos hablando de votaciones del 70, el 80% de los votos, y cuando ya te vas también a la cantidad de, 70-80% de participación, y también cuando ya te vas a la cantidad de votos, no lo puedes bajar de mi Twitter, ahí vienen las tres fichas estas que te comento. Aquí estoy en el PREP, en el PREP, y ahí está la participación promedio, participación ciudadana con base en la lista nominal de las actas PREP, 60.64%. Sí. ¿Es alto la participación? Sí, pero repito, en Chiapas la participación en algunos distritos es del 70 y tantos %. En Tabasco creo que también hay participación muy alta. En Yucatán también hay. O sea, creo que esto no es evidencia de que es un fraude, que haya una participación del 60%. Creo que, pues qué bueno que haya participado mucha gente, ¿no? Sí, es correcto. Pero cuando nos explican por qué esa diferencia electoral, en el sentido de si ganaron o no a Morena, ahí entonces donde se marca claramente esta idea que expongo, en lo que se refiere al número de participantes y de votos. Es decir, Morena mantiene sus votos en la Ciudad de México. Sus votos, porque solo participó el 50%, ¿no? El caso es que creo que ahorita ya lo vamos a poner, bueno, mantiene el 50%, y en el caso de la alianza PRI-PAN, logró su cantidad de votos. A ver, más una pregunta, esta ficha, ¿quién la está metiendo? Te voy a presentar ahorita una ficha de participación. A ver, están aquí haciendo esta parte técnica. A ver si se puede. Y entonces, eso explica la cuestión de la votación de Morena y del PRIAN, en el sentido de que no hubo migración de votos, Julio. O sea, no hubo gente que votó en el 2018 por Morena y ahora votaron por el PRIAN. No, eso no se dio. Lo que sucedió fue que la votación de Morena del 2018 se mantuvo con menos participación. La votación del PRIAN
se mantuvo, pero como tuvieron mayor votación, entonces se impusieron electoralmente en los distritos. Sobre todo Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que es como el epicentro de una estrategia que no midió los candidatos, porque si hubieran medido a la candidata, por ejemplo, es muy mediocre su participación, muy gris, no hizo ni campaña. Sí, y teníamos un buen candidato acá, por ejemplo, más que yo, el alcalde de Romo, muy buen trabajo, pero fue la estrategia nacional la que se expresó, digamos, del conservadurismo y se expresó en esa alcaldía de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Y la razón y el interés, por supuesto coincido que Margarita Zavala es una candidata muy gris, o fue una candidata muy gris, y tal vez va a ser una diputada muy gris, pero aquí el interés es la información y dejar en claro que desde mi punto de vista, con las actas checadas, con el porcentaje de votación, yo no veo por dónde haya fraude, en el fraude tradicional, y algo que no se menciona, y tú sabes mucho mejor que yo, es que la Miguel Hidalgo es un bastión panista, o ha sido un bastión panista. De hecho, en el 1940 y tantos, fue la primera diputación ganada por Acción Nacional. O sea, tradicionalmente no es de izquierda esa delegación a hoy municipalidad. De las últimas 8 elecciones, en el 97, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, ganó el PRD. De las 8 elecciones, 5 han sido por el PAN, 2 veces el PRD y solamente una vez Morena, la cual tú ganaste. Es decir, no es un lugar muy afín a la izquierda, a Morena, sí muy afín a la derecha, por lo que yo diría, es tradicional y normal el triunfo del PAN en esa demarcación. No sé si coincidas. Sí, no, y además es muy competido entre la izquierda y la derecha. Y digamos, eran rangos de 40-40 y el PRI se iba al 12-15%. Cuando la alianza del PRIAN se suma el PRI y el PAN, obviamente entramos ya con una dificultad electoral trayendo los datos del 2018. Sí, porque en el 2018 yo gané, pero también fue por muy poco, fue muy apretada la votación. Ahora ellos entraron con un hándicap porque la derecha completa no iba dividida y eso ya nos ponía en desventaja. La otra desventaja fue que lograron, a partir de una campaña de odio, miedo, de interés, de que estimular la votación hasta llegar a votaciones que a uno se les parece increíble se sucedan, como la de las lomas de Chapultepec, pero que fueron votaciones reales. Y nosotros, digamos, nuestra debilidad fue que no logramos estimular que hubiera más votación en la población de que es afín a nosotros. Al final, nos ganaron el distrito, pero los votos de Morena en toda la alcaldía se mantienen. O sea, no hubo migración, no hubo gente que votó por Morena en el 2018 y se pasó para el PRIAN, no, eso no se dio. Se mantienen esa votación. Y nuestros votos también sirvieron para la cuestión nacional, porque la mitad de los distritos nacionales estuvieron en el promedio de la votación que yo recibí. O sea, 68,000 votos, tú te vas a los distritos en el país y la mitad o más de la mitad recibieron igual o menos votación y con eso ya se declaraban ganadores. Entonces, fue muy buena la participación de Morena aquí en Miguel Hidalgo, muy buena. La verdad que estamos muy agradecidos con la gente y en el entendido pues que somos parte de un movimiento, no es un asunto mío de candidatos. O sea, yo sabía cuando me registré desde precandidato que estábamos abajo,
pero obviamente que no le iba a dar la vuelta a un reto pues, que implicaba obtener el máximo de votos para este movimiento que hoy está haciendo esta transformación. Entonces, no me siento perdedor, yo soy parte de un movimiento y me siento ganador y les ganamos. Le ganamos a la derecha que en Miguel Hidalgo tuvo su epicentro de toda una estrategia nacional que buscaba desbancarnos. Y la verdad es que a no ser estas zonas altas, muy altas, toda la demás es muy competitiva Morena, y nosotros acá al interior decimos pues que fue un buen susto, un buen momento para aplicar una vacuna y prepararnos para lo que viene. Estamos optimistas, Julio. Gabriela Cuevas, actual diputada, y aquí tú me dirás, no sé si todavía sí es de Morena. Gabriela Cuevas, históricamente ha sido panista, llegó al Congreso en el 2018 por Morena, plurinominal, es de Miguel Hidalgo, fue diputada federal ya por Miguel Hidalgo y también fue senadora, alcaldesa también, sí, o delegada. Sí. ¿Te apoyó Gabriela sí. Cuevas? Sí. ¿En esta elección? Sí. ¿Estuvo haciendo campaña? Bueno, pues no, comimos públicamente, dio su opinión en redes. Ella tiene un cargo internacional ahora que lo está cumpliendo muy bien, y estuvo al tanto de la campaña Gabriela Cuevas. Y claro que sí nos apoyó, públicamente nos apoyó. En esta elección y en la pasada. Sí, en la elección pasada sí hubo fotos ahí que vi. La línea 12... este jueves. El colapso de la línea 12, la tragedia, ¿afectó a Morena? Sí, porque parte de esta campaña, digamos que esta campaña la iniciaron con la pandemia, justo. O sea, tú checas las encuestas y el presidente traía el 80% del electoral, y aprovechando que se nos venía la ola de la pandemia, en lugar de guardar serenidad, trataron de generar mayor temor y terror en la gente. Y esto pues desconcertó, recuperó un poco ese grupo que ellos representan. El caso es que esta campaña pues, fue consistente. Hubo miles de momentos, en los últimos, por ejemplo, la acusación a Félix Salgado, sin juicio ya se le sentenciaba, y así nos colocaba mucho. Nosotros, te voy a ser franco, pensamos que ya estaba curada la población de este tipo de campañas, porque ha sido histórico. Desde el 2006 no ha dejado de parar. Acuérdate del peligro para México, y todo el tiempo ha sido una. Entonces ya pensamos, no, pues ya la gente ya está vacunada. Sin embargo, sí tuvo un efecto hacia su electorado que se vio potenciado en lo del metro, donde también exacerbaron, sin tener pruebas, responsabilidades a quien está al frente de la administración pública. Cuando yo soy técnico, Julio, el tema de lo que sucedió en el metro tiene que ver más con temas técnicos de ingeniería, y ahí es un asunto que en la Ciudad de México, después de los sismos del 85, las decisiones técnicas no recaen en una parte administrativa, sino en una responsabilidad técnica y estructural. Y entonces, pues estos lo quisieron proyectar como un tema de la administración pública, cuando no tiene nada que ver. Eso te lo adelanto antes de conocer siquiera el resultado, porque vi cómo estaba el tema de la falla, pero ellos obviamente lo aprovecharon, y sí se notó. Pues nosotros en las encuestas traíamos ventaja, su voto era un voto oculto, y a partir de los sucesos del metro se modificaron, digamos, yo creo que los niveles de participación de ellos. Tal vez agarraron confianza y salieron más. Algo pasó. En el imaginario colectivo, la línea 12
pues es una obra que fue finalizada bajo Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del PRD, hoy secretario de Relaciones Exteriores en la 4T. O sea, tú no ves ahí, pues que sí hay una responsabilidad. No estoy diciendo que Marcelo Ebrard sea el responsable, pero lo lógico es una obra que se construye en el gobierno de Marcelo Ebrard y pues se colapsa, muchas muertes, pues lo lógico, lo normal, un costo político, pues para esas figuras y los políticos ligados a ese proyecto, y menciono a tú porque eres parte del proyecto, de la izquierda. Entonces, ¿no ves ahí tú que es legítimo también el voto de castigo contra Morena? El de tratar de desacreditar, evidentemente, en el fondo, digamos, ya no en lo político, sino en lo real, no hay responsabilidad de quien estuviera a cargo en lo administrativo, a menos que el técnico hubiera advertido que estaba mal. Es que aquí se separa lo técnico, o sea, aquí hay responsables y corresponsables en estructuras. Quien diseña la estructura es un técnico, que es un perito. Después del sismo de 85, cuando se cayeron los edificios, que había gran corrupción, decían, bueno, ¿quién dio permiso para esto? Pues nadie sabe, porque eran diferentes años administrativos. Entonces se creó la figura del corresponsable en estructuras. Y hay empresas. Colina del Buen, por ejemplo, es la empresa responsable de esta decisión. Riobó es otra empresa que son responsables. Esos están acreditados y ellos son los que deciden. Y lo que hace un director responsable y un corresponsable de obra es decir, con su firma, decir si está bien o está mal una estructura, si lo están diseñando. Y la parte administrativa no puede procesar si no cuenta con esa firma. Políticamente, pues obviamente tendrán que van a querer sacar ventaja y van a querer poner a pelear a los funcionarios que pudieran tener que ver en el tema. Esto, Julio, si hubiera una advertencia, si no existiera una advertencia técnica, que ese es el otro elemento que se tiene que revisar, que diga esta estructura está en peligro. Esa surgió en el 2017 con el sismo. Hubo dos momentos, digamos, en los que se volvió a revisar técnicamente toda la obra. Una en el 2015, cuando se decidió cancelar, yo digo por motivos políticos, por un año la línea 12, y la otra en el 2017, cuando resultaron dañados parte de la estructura. Ahí, si los responsables técnicos advierten que se tendrían que corregir y no se corrigió, entonces sí hay una grave responsabilidad de los funcionarios de ese momento, que era Mancera y que era Jorge Gaviño, hoy diputado local y senador de la República. Ellos sí hubiera habido allí una responsabilidad, pero igual, si es que los que lo recibieron así lo marcan. Y la otra, con esta administración, es que si hubiera algún señalamiento en la entrega-recepción de que tenía daños la estructura del metro. Una estructura no requiere, en general no requiere de mantenimiento tan preciso como otro tipo de infraestructuras que se hace, ¿no? Ahí tenemos puentes viejísimos, bueno, en Nueva York, en todos los puentes viejísimos, donde aquí tenemos el Nonoalco, donde no es un asunto que tengas que estarle moviendo, graduando periódicamente. Allí lo que resulta va a ser, ya me estoy adelantando al peritaje, pero lo que resulta es que está mal hecha la estructura que sostenía esta trave. Y te lo digo porque una trave de acero, ya me estoy siguiendo, una trave de acero se flexiona, no se colapsa. Se colapsa otro tipo de construcciones que no son flexibles, pero el acero es flexible. Y se colapsó. Aparentemente se hizo por partes, por piezas. Y esto es
pues un mal diseño estructural. Y hay quienes son responsables de estas cosas. No puedes tu responsabilidad una parte administrativa, a menos que haya un señalamiento técnico que así lo acredite. Te estoy adelantando un punto de vista, Julio, aquí en confianza. Yo sé que estamos al aire, pero yo creo que lo mejor sí es esperarse al dictamen, aunque sí quería aprovechar para adelantarme, aprovechando tu voz, porque estoy casi seguro que se va a comprobar esta hipótesis que yo estoy manejando. La pandemia afectó tu votación. No. El manejo de la pandemia, déjame preguntar diferente. Digamos que es que la gente se daba cuenta de que estaba bien atendida el tema de la pandemia. O sea, lo que hicieron a lo largo de toda la pandemia es hacer acusaciones, además hasta criminales, porque el esfuerzo en México para atender la pandemia fue un esfuerzo colectivo, fue un esfuerzo de todos. Y ellos lo que hacían era generar miedo y generar zozobra en momentos en los que se requería serenidad y como mucha precisión de lo que íbamos a hacer, porque aquí en México no se actuó por conciencia, es decir, todos actuamos porque estábamos bien informados y conscientes de lo que íbamos a hacer. Entonces los procesos de desinformación que ellos generaban, pues no eran bien vistos por la gente, y más cuando estaba viendo lo que estaba pasando en el mundo. Aquí en México de una tragedia, porque la pandemia es una tragedia para la humanidad, se evitó que se hiciera un desastre. Aquí no se vieron las fotos que se vieron en Nueva York o que se vieron en toda la zona, todo el occidente del planeta, ¿no? Aquí se atendió con mucha profesionalismo el tema de la pandemia, y eso la gente lo percibía. Si no, no ganábamos la elección esta. Venimos de una pandemia y de la peor crisis económica de los últimos 100 años, y Morena ganó. Entonces, no es tan fácil esta. Ya para finalizar, Javier Hidalgo, actual diputado federal por Morena, déjame preguntarte por qué perdió votos Morena, o si tú lo consideras que perdieron votos, porque sin duda en la Ciudad de México avanzó el PRIAN junto con el PRD, pero no solo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, se perdió el Congreso. Pero si hay una reducción de votos de Morena, ¿a qué le atribuyes eso? Más allá de las campañas sucias, la desinformación, la gente no está muy contenta o no está contenta como está gobernando la actual jefa de gobierno. No, Julio, es lo que te comento, no perdimos. Morena está intacta. O sea, es un tema de que tú tienes que ver con la participación. Pero en alcaldías, más allá de los números, perdieron alcaldías. Haz de cuenta que nosotros ganamos secciones y mucho más secciones en la Ciudad de México de lo que ganaron ellos. Creo que 7,000 contra 5,000, más o menos. Obviamente, pues ya las alcaldías pues, tienen diferente tamaño y pues sí se perdieron esas alcaldías donde estaban esas secciones. Pero ganamos 7,000 contra 5,000 en las secciones electorales. Pero aún así, lo que me refiero es que el voto Morena se mantiene intacto. Lo que no es que no salió a votar en la misma intensidad que el voto de la derecha en las casillas que se perdieron. Entiendo tu planteamiento. Entonces, ¿tú no lo ves como una derrota, como un voto de castigo, a pesar de que sí se perdieron alcaldías y en el Estado de México se perdió el Congreso? ¿Eso tú no lo consideras como un retroceso para Morena? No, o sea, te comento, la votación de Morena, no hubo migración. Alguien que votó hoy Morena y luego votó PAN. No, eso no se dio. Aquí en Miguel Hidalgo no se dio. Son los mismos votos. O sea,
Si tú te vas a la elección de 2018, el PAN obtuvo 107,000 votos y ahora 109,000. Y cuando ves los porcentajes de participación, resulta que son similares a los del 2018. En cambio, si tú te vas a la votación de Morena, que nosotros si hubiéramos subido, hubiéramos estado en 102,000, ¿no? Con la participación del 2018, se reduce porque nuestra participación fue menor. No participamos, pero el voto, digamos, el pensamiento de la gente no expresa una voto en contra, sino es el mismo voto en contra del 2018. Solamente que ellos acá salieron más a votar y nosotros salimos menos. Pero en términos prácticos, pues se perdieron posiciones, se perdieron alcaldías. En términos prácticos se perdieron posiciones y que te comento, es como el epicéntrico. Pero ya cuando tú lo desarrollas en todo el país y en la misma Ciudad de México, ganamos. O sea, no, en términos generales esto es lo que explica esta diferencia de votación. En términos prácticos, o sea, de todas maneras les ganamos. ¿Cuántas alcaldías ya no van a gobernar en comparación con el 2018? ¿Y cuántas diputaciones federales en la Ciudad de México en comparación con el 2018? Es el dato, ahorita son 5 ya no se van a gobernar. 5 alcaldías. Pero no se comparan. Mira, Iztapalapa es 5 alcaldías, ¿sí me explico? O sea, en términos de cantidad de personas, con el tamaño de las alcaldías, en términos no hay manera pues de comparar, pero sí, efectivamente, 5 alcaldías menos. En el Congreso local, ¿cómo queda Morena? Quedan 19 de 33. 19 de 33. Algo con eso que comparas que Iztapalapa equivale a varias otras alcaldías, me suena a lo que mencionó Samuel García, que Nuevo León era mucho más importante en comparación con estados pequeñitos. Creo que los estados y las alcaldías son importantes más allá de la población, ¿no? Sí, pero además, ¿con quién me comparas? Yo sí te respeto. No quiero compararte, pero me recordó. Oye, sí, no, a lo que me refiero es que, como estamos hablando de cantidades, ¿no? Sí, se perdieron esas 5 alcaldías, pues cómo no. Nosotros estábamos aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? Perdimos Tlalpan y Contreras. Y sí se perdieron gobiernos de alcaldías, pero lo que me refiero es que no porque la gente de Contreras o de aquí de Miguel Hidalgo hayan cambiado de opinión, sino porque salimos a votar de manera diferenciada. En eso tuvieron ellos la capacidad porque generaron miedo y alertaron a su electorado. Lo hicieron con mentiras, obviamente, y lo hicieron de manera eficiente. Salió a votar su votación. Nosotros, nuestra votación, salió en términos reales bien, porque este tipo de elecciones pasas del 40%, se mueven el 40%, y se movió en el 50%, pero no fue suficiente para poder competir con la intensidad de votación de ellos. Esto es muy importante, este diagnóstico, Julio, porque va a depender de eso, de lo que hagas. Porque si nosotros pensamos que hubo un voto de castigo, entonces tenemos que actuar de otra manera. Pero no es de que haya habido un voto de castigo, es un voto de participación diferenciada, que a la hora de llegar a los resultados, pues obviamente nos ganan espacios concretos de poder, como las alcaldías y como distritos. Pero no con eso es que hayamos perdido electorado Morena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues evidentemente que aprender de esto, organizarnos bien. Morena es un partido apenas en formación, muy joven, que tenga que tener claramente quiénes son sus electores, estimular su participación y
que no vuelva a pasar esto, sobre todo en dos momentos que se vienen importantes. Uno, el de marzo del 21, donde se viene el referendo del presidente, y la elección del 2024. Entonces, lo vemos hasta muy oportuno. Salimos en términos generales bien. Qué bueno que se llama la atención sobre esto, de que no tiene que ver con, digamos, cuestiones de fondo, de pensamiento de la gente, sino de participación de los electorados. Y entonces, pues preparémonos electoralmente bien para enfrentar lo que se viene y poder consolidar esta transformación que, déjame decirte, Julio, hace una transformación exitosa. Porque si esto lo tuvimos de los peores momentos, ahora que se vienen los momentos de crecimiento económico, se va a demostrar cómo podemos crecer económicamente de manera incluyente, sin dejar a nadie atrás, como el neoliberalismo hizo con México, y eso es parte de lo que hoy con la gente se votó. Finalmente, déjame preguntarte, ¿vas a buscar nuevamente ser diputado en el 2024 por la Miguel Hidalgo, diputado federal? ¿Y qué hizo mal Javier Hidalgo en esta pasada campaña? No he pensado, o sea, yo puedo ser desde brigadista hasta el cargo que la gente decida, pero en el marco de esta transformación. Eso es a mí lo que me mueve, lo que me interesa, no el cargo. Entonces vamos a ver en el 2024 la circunstancia para poder entonces participar, pero donde más yo pueda aportar, seguro, Julio, ahí voy a estar. ¿Qué error podría haber cometido? Te voy a ser franco, fue una campaña muy intensa, nos volcamos a la campaña desde muy temprano hasta muy noche, muy entusiasta, la verdad es que era un amor, la gente, mucha esperanza, ahí donde, por eso puedo hablarte con esta firmeza, porque hicimos una campaña muy puerta a puerta, tocando puertas y corazones, y entonces hubo muy buena respuesta. Digamos que en los marcos de cómo hacer campaña estuvo bastante bien, y yo personalmente me siento bien. ¿Qué pudimos haber hecho mal? O pues tal vez el de confiarnos en las encuestas, ¿no? Porque había un voto oculto que se potenció con lo del metro, y que hasta 15 días antes de las encuestas, de las elecciones, nos salió en blanco y negro cómo venía, pero todo lo que anterior eran diferentes posiciones. Tal vez eso nos hubiera llevado a hacer otro tipo de campaña, porque yo hice una campaña de muchas propuestas, mucho planteamiento, muy optimista, ni siquiera me metía con los opositores ni nada, porque pues aparecían en las encuestas como que estábamos bien. Si ese voto oculto, lo que estamos por dilucidar es si existía o fue detonado por el tema del metro, pues ya aquí en franqueza, pues es el de no tener la capacidad de haberlo leído con más anticipación y haber hecho otro tipo de campaña donde yo estimulara que saliera más la gente a votar, y entonces sí ser mucho más competitivos en esta elección. Eso es lo que yo pensaría que nos faltó, Julio. Gracias, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, éxito en lo que venga. A ti, Julio, y también todo el éxito en lo que venga, porque hemos sido testigos de tu esfuerzo personal, y ten con eso mi admiración, y hay que seguir con eso porque vas bien. Gracias, Javier, saludos. Javier Hidalgo, actual diputado federal por Morena.